Arratsaldeon guztioi eta eskerrik asko etortzeagatik. Hoy inauguramos de nuevo, por tercer año consecutivo, el ciclo Marte de Patrimonio, una mirada a su estudio y conservación. Y hoy es un día también importante porque mañana se cumple un año, 29 de octubre del 2024, cuando teníamos aquí, en este mismo salón de actos, a José Manuel Barros, profesor de la Universidad de Valencia, donde nos estaba dando y hablando de un tema muy interesante, como era la conservación y restauración del patrimonio negativo. A esa misma hora, a las 7 de la tarde, en Valencia estaba sufriendo una de las mayores catástrofes naturales y terribles, además, causada por una gota fría o lo que ya todos conocemos como Dana. Un año después hemos querido recordar ese día y hacer nuestro pequeño homenaje a todos los valencianos y valencianas. Por eso hoy aquí tengo el gusto y el placer de presentar a Gemma Contreras, directora del Instituto desde el 2021, directora del Instituto de Valencia de Conservación, Restauración e Investigación. Gemma es doctora en Historia del Arte por la Universidad de Valencia y licenciada en Bellas Artes con la especialidad de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. Tiene un currículum extensísimo, pero deciros que desde el año 1999 desarrolla su carrera en la Generalitat Valenciana, donde ha sido restauradora, coordinadora y jefa de sección en el área de obra gráfica y material de archivo, liderando proyectos clave en la protección y recuperación del patrimonio. Tras la Dana de Valencia del 2024, su compromiso e implicación han sido decisivos en la recuperación de miles de bienes afectados, demostrando que preservar nuestra historia es también construir nuestro futuro. Quiero que entre todos nosotros darles un aplauso para escuchar su experiencia en este reto histórico y les animo a escucharles y un fuerte aplauso para Gemma. Buenas tardes, muchísimas gracias a la Diputación de Álava y a Cristina, porque bueno, para mí es un día pues muy emotivo, espero no emocionarme, porque bueno, pues voy a recordar muchas cosas, ¿no? Me gusta compartir con compañeros de profesión todo lo que estamos haciendo por el rescate, porque bueno, creo que puede pasarnos a cualquiera y creo que compartir las experiencias, tanto lo que nos ha salido bien, pero sobre todo lo que no nos ha salido bien, bueno, pues puede ayudar en el futuro a que aprendamos a lidiar con estas catástrofes. Aquí les pongo, primero que nada, para que se hagan una idea, un poco lo que está siendo el cronograma, y hablo en presente porque todavía nos queda mucho por recuperar, y cómo hemos trabajado este tema del rescate del patrimonio. La Dana, como bien saben, fue el día 29, mañana hace un año. Ese día pues fue fatídico. Si les tengo que decir algo, les diré que en Valencia no llovía, en todas estas poblaciones, excepto las poblaciones de Utiel y Requenas, que estaban más al norte, no llovió nada, con lo cual los que estábamos en la ciudad de Valencia no éramos casi ni conscientes de lo que estaba pasando. Pero bueno, al día siguiente y sobre todo 2 días después, que ya conocíamos la envergadura, era muy difícil tanto trasladarse a esas localidades como ponerse en contacto. No funcionaban los teléfonos móviles en los pueblos afectados, no les iba a internet y bueno, pues lo único que podíamos hacer era intentar lanzar una serie de píldoras que luego verán de comunicación para intentar bueno, pues advertir de qué se tenía que hacer con los bienes culturales. El día 3 de noviembre ya hubo una reunión en la Consellería de Cultura a la que yo solicité asistir. Y en esa reunión ya dije que necesitábamos un lugar de evacuación. En ese momento no sabíamos ni siquiera los bienes que estaban afectados y me decían, pero ¿cuánto de grande? ¿Cuánto se va a evacuar? Digo, bueno, no lo sé, pero dado que 79 pueblos han sido afectados, entiendo que mucho patrimonio. Bueno, la verdad es que la Generalitat en eso pues puso a disposición enseguida varios sitios que tenía, pero bueno, después de visitar, pues la Feria de Valencia era el que nos podía ofrecer un espacio más grande. A partir del día 7 empezamos las visitas y dirán, bueno, del 29 al 7, ¿por qué no? Porque es que estaba prohibido circular, no podíamos acceder. Después de mucho insistir,
permitieron que la secretaria autonómica de Cultura estuviera en el CECOPI y entonces ella sí que solicitó que pudiéramos hacer las visitas a los municipios. Solo podíamos hacer las visitas con los coches que teníamos oficiales. Y a partir del día 8 ya empezamos el rescate de patrimonio. Al ver la envergadura y tantísimos bienes que se vieron afectados, pues también solicitamos a la Generalitat, que bueno, ahora que estamos en familia, pues le costó un poco, pero me hicieron caso, activar el Plan Nacional de Riesgos y Emergencias en Patrimonio. Es un plan del Ministerio de Cultura que bueno, pues está entrenada, hay gente entrenada y tienen medios para poder ayudar. El plan se puso en marcha y a partir de esa fecha hasta antes de Navidad hubo gente del Ministerio desplazada todas las semanas para ayudarnos en esta tarea de recuperación. A partir del 31 de enero ya empezamos con alegría a devolver algunas cosas, pero quedan mucho por hacer. Seguimos con el rescate. Hasta el mes de abril, incluso principios de mayo, nos estuvieron llegando archivos todavía mojados, que no entendimos por qué, porque visitamos todos los municipios, pero bueno, algún archivo judicial pequeño o parroquial, nos llamaron, oye, es que nos hemos enterado, bueno, y seguimos recibiendo archivos que los hemos salvado y hemos iniciado desde el mes de junio ya una campaña de restauración. Y me gusta distinguir los dos términos porque por un lado estamos haciendo el rescate, que es la acción inmediata, y por otro lado, en aquellas obras que hemos elegido y que hemos seleccionado, sí que se está haciendo un proceso de restauración como todos conocemos. La ciudad de Valencia está establecida en una llanura fluvial y de pantanos, casi pegada al lado de la Albufera. De siempre ha habido inundaciones, están registradas, que no quiere decir que antes no hubiera, pues de época romana. En épocas musulmanas ya se hablaba de inundaciones catastróficas, con lo cual es algo que no nos viene de nuevo. Aquí les pongo pues 25 riadas desde el siglo XIV que están documentadas en la ciudad de Valencia. En algunas de ellas, que está subrayado, no sé si se verá, pues ya Cabanilles en 1775 ya hablaba de que la Rambla del Pollo se inundaba cuando llovía mucho en Chiva, o sea, exactamente lo mismo que ha pasado ahora. Y bueno, las últimas riadas así más catastróficas tuvieron lugar en 1897 y en 1957. Ahí tengo un error. Entre la documentación que hemos salvado hay documentos, como aquí este documento que ven, que es del Ayuntamiento de Aldaya. El Ayuntamiento de Aldaya es uno de los de la zona cero y está toda la documentación de la riada del 57, toda la correspondencia del alcalde de la ciudad con el ministerio explicándole que había niños huérfanos, que había casas destruidas, que la Rambla del Pollo se había inundado, bueno, se había salido el agua, con lo cual es algo que no nos viene de nuevo, ¿no? Esto creo que nos tiene que hacer reflexionar porque creo que bueno, el fallo humano en esta ocasión, aparte de la catástrofe, ha sido importante, porque en el 57 creo que murieron 80 personas y ahora han muerto 230. Bueno, ustedes tendrán en la memoria cómo se quedó todos estos pueblos. Yo les digo que verlo al natural no tiene nada que ver con verlo en la foto, o sea, estremecía, es que parecía que te hubieras ido a otro mundo. De hecho, la ciudad de Valencia construyó, después de esta riada del 57, un nuevo cauce para desviar el río y que no se inundara la ciudad se quedó impecable, se inundaron todos los pueblos del otro margen del río. Era cruzar el río y parecía que estuviéramos en guerra, ¿no? Bueno, era un paisaje desolador, pero fue muy bonito y lo cuento en primera persona porque los ciudadanos sin organización ni nada, pues los días siguientes pues nos tiramos a los chinos, porque no había otra cosa, a comprar escobas que casi no quedaban. Yo ahora me muero de la risa porque yo me compré una escoba así de pequeña porque no había más. Nos intercambiábamos, te doy un palo, tú dame una escoba, y bueno, era súper emotivo. Yo vivo en la calle San Vicente, que es la calle que lleva justamente a
a la pasarela esta de la solidaridad y, bueno, pues es que nos pusimos a llorar, ¿no? Mi familia y yo, porque íbamos andando y se iba uniendo la gente y, bueno, los primeros días pues fue impactante estar allí trabajando codo con gente que no conocías y ayudando a quitar todo ese barro. Este sería, como les he contado, el plan de actuación que llevamos, la comunicación, realizar el plan de evacuación, las visitas, el rescate tanto in situ como en los depósitos, la activación del plan nacional, estudios científicos, un plan director y luego los desafíos que nos ha supuesto esta gestión. Esta sería uno de los primeros anuncios que lanzamos, simplemente se ponía desde la Consellería los correos a los que podían acudir. Y en esta reunión que les digo del día 3, además de solicitar que se iniciara la búsqueda de un lugar de evacuación, bueno, pues yo ya solicité hacer un plan de visitas y que fuera el Instituto de Conservación, Restauración e Investigación quien liderara la inspección de bienes muebles. Nuestro instituto se ocupa solo de bienes muebles, no inmuebles. Los inmuebles quedaron a cargo de la Dirección General de Patrimonio y nosotros, bajo el paraguas de la Secretaría Autonómica, organizamos las visitas. ¿Y por qué? Porque en el Instituto llevamos más de 10 años haciendo investigación en emergencias en patrimonio. De hecho, ahora lo verán que una semana antes de la Dana presentamos un libro justo de emergencias en patrimonio. Parecía premonitorio. A estas visitas incorporamos personal de la Dirección General de Cultura y de la Dirección General de Patrimonio. ¿Qué hicimos? Aunque parezca obvio que teníamos que hacer primero un listado de municipios afectados, es que durante una semana cambiaron las cifras. Primero eran 69, luego eran 70, luego 75. Que decir, era una cosa tan obvia como saber los municipios afectados, nos costó varios días de poder recopilar toda la información. En aquellos municipios que podíamos acceder vía telefónica, les llamamos para comprobar la afección y para así poder programar las visitas. Y luego organizamos, que esto ha sido una experiencia creo que muy positiva, como teníamos pocos coches, organizamos las visitas con equipos multidisciplinares. En cada vehículo iban conservadores, restauradores, bibliotecarios, archiveros y arqueólogos, de manera que cuando se visitaba un municipio, o sea, en una mañana visitábamos varios, se visitaban todos los posibles emplazamientos en los que hubiera bienes afectados. El archivo, la biblioteca, la iglesia, los museos, los yacimientos arqueológicos, etcétera. Los primeros días sí que es verdad que nos pidieron desde las fuerzas de seguridad que no accediéramos a la zona cero, con lo cual las visitas, excepto una técnico que hay de emergencias en el instituto y yo, el resto del personal empezó por los pueblos menos afectados. Para poder nosotros actuar como garantes un poco de la ley, el instituto es una entidad de derecho público, no somos funcionarios, somos personal laboral de esta institución, entonces tuvieron que habilitarnos para que pudiéramos realizar labores de inspección. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que si veíamos que en un municipio pues había pues una imagen en peligro, que alguien se quería llevar agua a su casa, teníamos que tener autoridad para poder decir pues que esto no salga de aquí. Y para eso tuvieron que habilitarnos desde la Dirección General de Patrimonio y desde la Secretaría Autonómica. En el Plan Territorial de Emergencia de la Comunidad Valenciana ya conseguimos que se creara un grupo de rescate y salvaguarda del patrimonio cultural. Justamente estábamos tratando de elaborar el decreto para poner en marcha este grupo y bueno, vino la Dana, esto se ha quedado en stop, pero lo retomaremos. Y bueno, pues aquí tienen el libro que lo pueden encontrar gratis en nuestra página web en PDF, que presentamos junto a la Universidad Pablo de la Vide, que es con la que llevamos 10 años investigando en el rescate. Yo les tengo que confesar que después de estar 10 años haciendo simulacros, ensayando rescate, estudiando sobre este tema, los primeros días yo tenía una sensación de decir, no me ha servido de nada, no me ha servido de nada. Luego, con la perspectiva, me doy cuenta que a lo mejor algunas actuaciones que hicimos o cómo organizamos, sí que, bueno, en el background, en nuestro interior, sí que teníamos esa experiencia acumulada que nos hizo actuar de manera muy rápida. Estas serían las píldoras que pusimos, porque, bueno, ¿qué pasaba? En los municipios, la gente pues que en su casa no había sido afectada, enseguida se fue pues a las iglesias y a los museos a intentar rescatar el patrimonio, antes de que
pudiéramos llegar nosotros a todos los municipios. Con buena voluntad, por supuesto, pero bueno, había imágenes que las estaban limpiando con agua y lejía. ¿Qué pasó? Bueno, pues se ha perdido policromía, etcétera. Entonces, lo primero que teníamos que hacer era decir aquello que, por favor, no se tenía que hacer. Lanzamos de todas las especialidades para que pudieran ver y luego tuvimos muchísimas llamadas para ver cómo conservar los trajes de valenciana. Ustedes dirán, bueno, el traje de valenciana puede costar 30.000 euros, con lo cual para una familia sus trajes de seda pues es un patrimonio muy importante de conservar. La Generalitat Valenciana no podemos actuar sobre bienes privados, pero sí que pues establecimos una línea telefónica con las restauradoras de textil para que pudieran aconsejar cómo hacer la protección de esta vestimenta, porque veíamos por redes sociales pues que estaban con caches dándole a las sedas, limpiando, y pues intentamos salvaguardar también este patrimonio. Además, pues tuvimos que poner incluso los teléfonos particulares para que la gente nos llamara y nos preguntara, porque los voluntarios, pues, con toda la voluntad, cometieron muchos errores. Y ya nosotros, como les he dicho, establecimos como dos vías de actuación. Por un lado, las actuaciones in situ y por otro lado, en la recepción de bienes. Todos estos serían los municipios que se ven afectados. En rosa se ve toda la parte de inundación, que era bastante, y todas estas serían las visitas que fuimos realizando. Como verán, se extienden hasta el mes de marzo. Y dirán, hasta el mes de marzo, que no teníais tiempo de haberlas hecho antes, sí. Pero las últimas visitas que hicimos fueron de los abrigos rupestres. Y dirán, ¿los abrigos rupestres se ven afectados? Sí, porque casi todos están en los barrancos. ¿Qué pasaba? Que con la dana, con toda la riada que vino, ha cambiado la geografía y la orografía, con lo cual nos ha costado muchísimo encontrar de nuevo los abrigos rupestres. Y de hecho muchos están afectados, se ha perdido pinturas rupestres porque, por ejemplo, en una cueva de Requena había una roca de toneladas con unas ciervas y se perdió, salió rodando y no la hemos encontrado. Hemos andado por el barranco para ver si encontrábamos no la hemos encontrado. O sea, tal fuerza tuvo el agua que rodó como si fuera una piedrecita. Ahora les voy a enseñar, en esas visitas, qué es lo que nos encontrábamos. Esta es la primera visita que hicimos, es el Archivo Municipal de Alfafar. En este archivo se conserva una colección de documentos que es única en Europa porque es de la Federación Sindical de Arroceros de España. Entonces está toda la documentación de las plantaciones de arroz, todos los planos del arroz en toda España. Y era un archivo muy singular y fue el primero que fuimos. Sí, mirándolo con perspectiva, como les decía, en que sí que me había servido de algo la experiencia que teníamos, en este archivo no había entrado nadie. Cuando llegamos, la archivera no había podido acceder, la archivera había perdido su casa, con lo cual estaba en otros menesteres, aún así estuvo con nosotras al teléfono todo el rato, pero antes de entrar fuimos a buscar a un bombero para que nos dijera si podíamos entrar, no podíamos entrar o por dónde podíamos entrar. Esto es muy importante porque si nosotras entramos y no, pues es un lugar peligroso y nos pasa algo, pues estamos agrandando la catástrofe y es importante que las fuerzas de seguridad nos acompañen. Como ven, el panorama era desolador, las puertas habían desaparecido, todo el archivo estaba por el suelo, aquí entró 1,80 m de agua. Y los depósitos de este archivo que les digo estaban en los compactos, que yo les tengo un poco de manía, porque sí que es verdad que son unos contenedores que protegen del fuego, no del agua, que para una biblioteca con muchos fondos pues son muy útiles porque se aprovecha muy bien el espacio, pero si hay una infección de hongos es lo peor los compactos, y hemos visto que el agua en este nivel ha sido muy desfavorable tenerlo ahí dentro porque se colapsaron y no se podían abrir. Y claro,
Bueno, pues nosotras, la restauración, como saben, es una profesión bastante feminizada, pues no teníamos fuerza de abrir estos compactos. Los bomberos, la policía, el ejército estaban en ese momento, bueno, pues buscando a las personas muertas, salvando a la gente y no podían ocuparse del patrimonio. Aún así, luego nos ayudaron y fueron ellos los que fueron desbloqueando, pero la documentación permaneció mucho tiempo ahí dentro. Este es el archivo municipal de Aldaya, que se vio también muy afectado. Esto era cuando el agua ya había bajado, pero bueno, el nivel de barro y sobre todo el nivel de hongos, miren que era el día 8, o sea, no había pasado tanto tiempo desde la dana, pero estaba ya un nivel de afectación y de microorganismos increíble. Esto sería otro panorama y miren que yo no había visto nunca crecer setas de los libros. En 10 días habían crecido setas de los libros. Claro, el nivel de humedad que habían alcanzado, o sea, se habían empapado y luego estaban todos los archivos con todas las paredes llenas de humedad y el suelo con 50-60 centímetros de barro. Bueno, esto sería cómo fueron quedando los archivos. Las iglesias también se vieron muy afectadas, sobre todo las esculturas. Pero lo más afectado de todo han sido los archivos, porque los archivos estaban en plantas bajas o en sótano, que por ley no pueden estar, pero yo siempre cuento que si la cultura es lo último en los presupuestos y en todo, los archivos son lo último en la cultura, porque es un lugar donde se almacenan papeles viejos que nadie ve y, bueno, que se pongan en ese sótano. Y ha sido un destrozo total lo que hemos encontrado en los archivos. Estaban todos llenísimos de barro, de hongos y, bueno, era necesario la evacuación. Además, cuando hicimos las visitas, pues bueno, intentamos ayudar a entes que eran privados, aunque no eran públicos, sobre todo, bueno, pues para esclarecer y ayudarles a ver cómo podían recuperar, pues miren cómo había quedado todo. Esto sería un archivo parroquial, cuando ya lo recuperaron. Este archivo se lo ha llevado el Archivo Nacional de Cataluña y lo están restaurando ellos, que estamos pues muy agradecidos de la colaboración. Muchísimos textiles se vieron también afectados por la inundación. Estos libros estaban ya en una bolsa de plástico que los iban a tirar, con lo cual, bueno, pues conseguimos salvarlos. Y bueno, este es el panorama que nos encontramos. Este es el depósito y archivo de la Generalitat Valenciana. Este depósito estaba en una zona no inundable. Junto a él estaba un depósito de la Universidad de Valencia, de otras instituciones. Luego lo verán en el mapa y, bueno, aunque no era inundable, pues entraron casi 2 metros de agua. Se inundaron todos los archivos de la Generalitat y el depósito de arte contemporáneo, que sería estas imágenes que ven aquí. Los primeros días, luego lo verán, tuvimos que trabajar sin luz y fue muy duro. Esto, por ejemplo, era de una galería, la Galería de Luis Adelantado, que me acuerdo que fui un viernes por la tarde, que también como era una galería privada, pues bueno, no podíamos ir con carácter oficial. Los que sean restauradores me entenderán, estaban con un trapo limpiando los hongos y les dije, por favor, no sigáis haciendo esto porque lo único que estáis haciendo es expandirlos de uno a otro. Y bueno, por lo menos estuve una tarde con ellos enseñándoles a aspirar, a que bueno, lo limpiaran con agua y alcohol y establecer un poco un mecanismo, pero se ven afectadas 2.000 obras de arte de esta galería solamente. La iglesia de Picaña, que les sonará porque está al lado de Paiporta y fue una de las localidades más afectadas, bueno, pues estaba absolutamente al lado del Barranco del Pollo, entraron casi 4 metros de agua y se ven afectados todos los retablos y todas las imágenes de la iglesia. El nivel de humedad era tal que los hongos habían proliferado, pues como han visto en los libros, muchísimo más en los retablos y estaban dando misa. Y bueno, pues tuve que solicitar al párroco, que los primeros días pues no me quería ni ver, pero luego nos hemos hecho muy amigos, que cerraran la iglesia. Y me decía, no, es que vienen todas las abuelas a misa. Digo, ya, pero es que las que no se le han muerto en la dana se le van a morir aquí dentro. Bueno, la verdad es que me hizo caso y hasta el mes de mayo han tenido la iglesia cerrada. ¿Qué hicimos? Luego lo verán que nos tocó abrir todos los retablos por bajo para que pudieran respirar y se pudieran secar, poner unos ventiladores industriales para que fuera secando y cuando ya estaban secos los retablos,
entró una empresa de desinfección a desinfectarlos y ahora están sin restaurar, pero por lo menos se han limpiado, se han desinfectado y ya han podido dar misa. Bueno, esto sería más depósitos. El patrimonio que se ha visto afectado es un patrimonio más o menos reciente, casi todos los municipios era de después de la Guerra Civil, pero hay un municipio que es Algemesí que sí que tenía obra de incalculable valor. En este municipio sobre todo se vieron afectados los textiles, estas dos capas que ven aquí son unas capas pluviales del siglo XVI con unos bordados magníficos que restauramos en el instituto y estuvimos 4 años para restaurarlas. Hicieron un armario para depositar las capas y que estuvieran en plano y se conservarlas bien y bueno, pues se inundó y la verdad es que han perdido color. Allí se ven afectados, pues creo que han sido unos 250 textiles que ahora estamos seleccionando a ver pues cuáles intervenimos y cuáles no. Estas serían otras imágenes de más municipios. Esta es la iglesia de Paiporta y este es el archivo del Museo de la Racholería de Paiporta, que ven que estaba en un sótano y ahí el bombero me dijo, no te dejo bajar, están el nivel de gases muy altos, pero te voy a hacer fotos y vídeos de cómo encontramos el archivo. Si ustedes lo ven dirán, bueno, esto está todo para tirar. Bueno, pues aquí salvamos gran parte del archivo. Y menos mal que hicimos estas visitas porque pudimos transmitir a las fuerzas de seguridad y a la gente que estaba en primera línea de actuación que los archivos en este nivel de deterioro podíamos rescatarlos. Solamente un archivo, el archivo municipal de Sedaví, que en ese momento no estábamos, bueno, pues el ejército, con toda la buena intención, no me meto con ellos, pues vieron el nivel de afectación y lo tiraron toda a la basura. Entonces, esa población se ha quedado solo con 30 libros que tienen del archivo parroquial. Eso es la historia y la vida que les ha quedado. Este lo hemos podido recuperar. Bueno, estas son más afecciones. Este es el archivo municipal de Masanasa, que también era desolador, ver todo cómo estaba. Bueno, y esto era una bandera de una falla que dirán, bueno, ¿esto qué importancia tiene? Bueno, pues a lo mejor no tiene una importancia patrimonial excesiva, pero para una agrupación que ha sufrido tanto, bueno, pues no tenían otra obsesión en que en fallas pudieran tener ellos su bandera y lo que hicimos es, como no podíamos en el mes de marzo intervenirla, les solicitamos que trajeran a alguien que pudiera intervenir y explicamos a una persona pues cómo hacerlo. En Chiva también se han visto afectadas numerosas casullas, capas pluviales y elementos litúrgicos desde los siglos XVI a XVIII. Estos estamos interviniendo ya en su restauración. Y bueno, como les he dicho, abrigos rupestres que han cambiado la orografía y que nos ha costado incluso acceder. Ha habido incluso puentes que han desaparecido. Y en febrero tuvimos que volver a hacer una visita, sobre todo a aquellos municipios que se habían visto más afectados el patrimonio. ¿Por qué? Pues porque ha pasado en muchos pueblos que iba gente y les decía, no, la imagen de la Inmaculada yo la pago y se la lleva uno a Sevilla que la va a restaurar, que hemos tenido que concienciar mucho a los párrocos porque ha habido imágenes que se han ido y todavía no han vuelto. Espero que vuelvan, pero es un momento en las catástrofes, igual que pasó que se robaron en muchas casas, pues también se robó patrimonio. De hecho, en la iglesia de Picaña, los cálices de plata y todo eso, todo han desaparecido. No sabemos si se los llevó la riada o se los llevó alguien, porque entró mucha gente a las iglesias a ayudar. Bueno, las actuaciones que hicimos in situ se localizaron tanto en el almacén de obras de arte que han visto como en las iglesias. Este sería el almacén, como ven, según la Confederación Hidrográfica del Júcar, sería esta zona azul donde estaban los depósitos de diversas instituciones y en teoría era una zona no inundable, pero se inundó. Bueno, esto es lo que nos encontramos, tuvimos que hacer el rescate in situ de todos los fondos. Los restauradores del instituto estuvimos haciendo todas las fases que podíamos hacer allí, el desembalaje, la clasificación y la agrupación, la limpieza del barro, porque teníamos que abrir obra por obra para evaluar los daños y eliminar el barro. Estas dos restauradoras se pusieron enfermas y a pesar de estar enfermas quisieron seguir con la actuación.
y bueno, este era el nivel que nos encontrábamos de barro de todas estas obras de arte, que había 700, que se dice muy pronto, pero se necesita mucho tiempo y mucho personal para rescatar estas obras, y en pocos días, bueno, pues se habían llegado todas de microorganismos, como pueden ver. Bueno, pues el trabajo fue arduo, los primeros días sin luz y bueno, pues tratando de desinfectar lo máximo posible y eliminar el barro. Fueron muy duros, bueno, pues no solo por ver estas obras de arte destrozadas, ¿no?, sino por cómo estaba trabajando el personal. Cuando la secretaria autonómica se enteró que 2 personas se habían puesto enfermas, me dijo que se vayan de allí, que se vayan de allí. Bueno, lo que hicimos fue sacar a la gente a la zona exterior y trabajar allí, pero bueno, pues a mí me hizo eso reflexionar y dije, bueno, voy a ver cuáles son los riesgos laborales más comunes y peligrosos. Bueno, pues cuando me puse a repasar, bueno, pues los restauradores habíamos estado expuestos a todos, ¿no? Eso ha sido una carga emocional y laboral que todavía seguimos seguimos padeciendo, porque tuvimos que trabajar en condiciones muy complicadas y seguimos trabajando con mucho barro y con mucho peligro. Esto sería la actuación que hicimos en el exterior. Y bueno, ya cuando hicimos un primer rescate de todo este material, lo que decidimos es evacuar todas las obras a otro almacén que se llamó Almacén X, por seguridad, para que la gente no supiera dónde estaba. En ese mismo almacén ya proseguimos con lo que era una intervención un poco más adelantada. Bueno, pues estas son obras de papel, todas las obras de papel teníamos que secarlas, cambiar secantes, y las demás, pues bueno, hacer procesos de aspiración, de eliminar hongos y dejarlas estables hasta poder hacer la intervención de restauración. Lo que hicimos fue, de todas estas obras de arte contemporáneo propiedad de la Generalitat, elaborar una ficha del estado de conservación para tener claro a la hora de elaborar un plan director sobre el orden y cuál íbamos a priorizar para intervenir. Otra actuación directa fue, como les he contado, en la iglesia de Picaña, que estuvimos eliminando pues todas las partes bajas de los retablos. Miren la cantidad de barro que salía de dentro. Como antes he dicho que la restauración es una profesión feminizada, bueno, pues los 4 restauradores que tenemos les dijimos 23, 24, 25, a vosotros os tocan los retablos, y bueno, fueron ellos los que estuvieron abriendo los retablos y desalojando las imágenes que se habían quedado, creo que 2 solamente, que tenían cristal y se habían quedado in situ. Había que desalojarlas porque era muy peligroso tenerlas allí. Además, el primer fin de semana llegaron a la Universidad de Valencia los fondos de la Biblioteca de Algemesí. No teníamos material ni nada, pero bueno, compramos papel de cocina y estuvimos un fin de semana con voluntarios, bueno, pues rescatando este material. Pero el rescate más importante ha sido en la Feria de Valencia, que primero nos dieron 6.000 metros cuadrados y como nos faltó espacio, pues nos dieron hasta 10.000 que tenemos ahora. Es en realidad un pasillo, pero es un espacio muy amplio, con techos altos, con ventilación, con muy buena combinación de acceso para poder llegar, para descargar a muy pocos kilómetros de la zona cero, y era un espacio de la Generalitat Valenciana, con lo cual nos ha facilitado mucho bueno, pues poder trabajar allí. Hemos pasado también muchas penurias y estamos pasando porque allí hemos pasado mucho frío, la humedad relativa con todo el material aquí húmedo secándose era pues del 80-90%, con lo cual el frío pues se acentuaba. Pues el acceso para el personal ha sido más complicado y no teníamos ahí equipamiento específico, pero sí que es verdad que para las labores de rescate que ahora les contaré, pues ha sido suficiente. Ha sido muy bonito estar en la feria, porque la feria de muestras fue morgue, fue centro psicológico, fue centro de donaciones. Estuvieron hasta febrero cocinando todos los días los chefs solidarios para llevar a diario la comida a estos pueblos. Fue centro de operaciones y el ejército dormían allí. Fue la feria de automóvil para los damnificados poder comprar. Estaban los interioristas montando muebles que donaban para las casas afectadas, y bueno, pues el rescate de patrimonio cultural. De todos estos, los únicos que quedamos ahora somos nosotros. Los primeros días, ¿cómo hicimos el rescate? Bueno, pues como les he contado que las fuerzas de seguridad y bueno, casi todo el personal de emergencias estaba dedicado lo primero a las personas
por supuesto, y a atender las necesidades básicas de ellos, pues nosotros solo pudimos disponer de furgonetas que teníamos, pues esta furgoneta pequeña que tiene el instituto y otra furgoneta que trajeron el Ministerio. Aquí ven un equipo del Ministerio de Cultura y nosotros empezando a hacer el desalojo. Después la Diputación de Valencia nos cedió su furgoneta con el chofer, que nos ayudó un montón, y luego nos designaron a la Brigada de Patrimonio Histórico de la Comunidad Valenciana de la Policía para que nos ayudara. Parece que la Brigada de Patrimonio Histórico sean un montón, son 3, pero cuando se pusieron a nuestra disposición, lo primero que les pedimos es que fueran a todos los archivos a abrirnos todos los compactos. Y bueno, pues en unos días nos habrían abierto todos los compactos. Nosotros habíamos solicitado que el Ejército nos ayudara a evacuar todos los archivos, pero bueno, no nos hacían caso. Lo entiendo, porque estaban en otra cosa. Pero en cuanto la policía entró a ayudarnos, la policía sí que contactó con ellos y entonces el Ejército se brindó a hacer el transporte de los archivos. Claro, ellos con 2 o 3 camiones nos desalojaban los archivos en un momento. Dirán, qué bien, pues les tengo que decir que cuando llegaba un camión cargado de cajas de archivos llenas de barro, nosotros nos quería dar algo, porque ha sido muy duro estar tirados en el suelo, eliminando todas estas cajas, porque si no, no podíamos salvar la documentación, expandirla por el suelo, y bueno, cuando llegaban de repente, pues 1000 y pico cajas de documentación, pues era terrible, pero la verdad es que el hecho de que el Ejército nos facilitara el transporte sí que nos adelantó mucho, porque nos quitaron a nosotros un trabajo que nos podíamos dedicar directamente. El transporte lo hicimos sobre todo en cajas de naranjas. De hecho, los primeros días hasta nos fuimos a un almacén de naranjas a que nos regalaran cajas, y como les digo, bueno, pues teníamos que eliminar cada una de las cajas de archivo, intentar que no se mezclara la documentación de una caja con otra, porque si no el archivo perdía, digamos, la entidad y el orden de la documentación. En aquellas cajas en las que se salvaba, digamos, la inscripción que había en la caja, la referencia de lo que era, la guardamos con el bloque de documentación, y donde no había nada, pues o no se podía recuperar, lo tuvimos que tirar. Esta sería pues la fase, cómo llegaban todos los libros y los documentos cargados de barro, como pueden ver. Aparte de libros y documentos, bueno, pues nos llegaba también cosas de museos, como textiles, como este cuadro que llegó envuelto, y cuando lo desenvolvimos, pues casi nos da, bueno, un vuelco al corazón, porque este cuadro parecía presagiar lo que había pasado. Es un cuadro de los años 80, pero bueno, pues como ven, es de coches amontonados, y bueno, le estamos a ver si convencemos a la directora del Museo de la Racholería de Paiporta. Queremos que lo deje así, porque el cuadro no tiene mucho valor, digamos, artístico, pero el hecho de conservar el barro encima de estos coches amontonados, pues nosotros nos parece muy significativo. Ella nos dice que por favor, que no quieren ver ni una mota de barro. Y lo entiendo, porque en estos municipios de la zona cero, todavía cuando llueve, se llena de barro, o sea, sigue quedando el barro, hay polvo y se llena todo y bueno, tienen pavor y no quieren ver ni una gota de barro. Lo hemos dejado en stand-by, hemos limpiado todos menos para ver qué dicen. ¿Cómo hicimos el rescate? El rescate lo hicimos, bueno, como podíamos, porque los primeros días, no me expliquen por qué, no teníamos nada de material. A mí la Generalitat me puso a disposición el dinero que me hiciera falta y lo que necesitáramos, pero un fallo que tuve, tiré a comprar material, no quedaban secantes en ningún lado, y bueno, lo que tenía que haber hecho es llamar a todos los centros de restauración. Y si otra vez pasa, así lo haremos, y decir, por favor, mándanos los secantes que tengas, mándanos esto que tengas, ya te lo repondremos. No se nos ocurrió, estábamos desbordados, y bueno, pues lo primero que hicimos es simplemente en rollos de papel extender toda la documentación en el suelo. Los que son restauradores, los que son restauradores de papel dirán, los libros como mejor se secan es en abanico. Es verdad, pero estaban tan empapados que los poníamos a secar en abanico y se deformaban muchísimo, con lo cual al final tuvimos que optar por secarlos tumbados, porque si no, bueno, pues les estábamos haciendo un daño mayor. Una vez ya han estado prácticamente secos, sí que los hemos podido volver a abrir, pero en la fase inicial en que venían empapados tenían que estar tumbados. ¿Cuál ha sido el acierto? El acierto fue que no teníamos secantes
y Arsenio Sánchez, que es el coordinador del Plan Nacional de Emergencias, se le ocurrió traer unas cuantas hueveras para ver qué podíamos hacer. Bueno, pues las hueveras son muy baratas, muy útiles porque el cartón es duro, además deja pasar el aire entre la documentación y ha sido la salvación. Hueveras y ventiladores 24 horas. Esto, si alguien me dice, ¿qué tengo que tener preparado para una emergencia? Preparado no hace falta que tengas miles de hueveras. El teléfono del señor de las hueveras y el teléfono de quien tiene ventiladores para comprar enseguida. Porque en algunos archivos que habíamos hecho rescates, pero de un archivo solo, que se había salido una tubería, bueno, pues papeles secantes y puedes hacer otra metodología, pero en este caso era tantísima la documentación, porque estamos hablando de 2.800 libros y 3.900 cajas de documentación, que es muchísimo. Entonces, bueno, pues este sistema ha sido mejor. La gente nos pregunta mucho, ¿por qué no se congeló? Porque la gente tiene en el imaginativo y en la memoria que en la Riada de Florencia se congelaron todos los libros, de hecho aún siguen, yo los he visto, siguen muchos congelados porque todavía no han acabado de restaurarlos. En este momento, primera, no había sitios tan grandes donde congelarlos. Segunda, el desplazamiento, o sea, para transportar las cosas en ese momento era imposible. Y luego los pocos recintos que había, digamos, de congelación o de mantener unas condiciones estables, se estaban destinando a comida y a cosas de primera necesidad, con lo cual nosotros no éramos primera necesidad y tuvimos que ingeniárnoslas. Ese sistema lo desechamos. Pero, bueno, las hueveras ha sido tan útil como que simplemente el hecho de que los libros cuando estaban directamente en el suelo, a luego ponerlos en las hueveras, en cuanto tuvimos hueveras suficientes y los pusimos encima, se secaron con muchísima más rapidez. Como anécdota, decir que intentábamos comprar hueveras y nadie nos las quería vender, porque los que hacen hueveras, pues porque nosotros las usamos con los huevos y nos podemos dar las hueveras. Bueno, al final convencimos, no es publicidad, pero hay que hacer los huevos a Mercadona, que le insistimos tanto que nos dijo al final, ¿pero para qué queréis hueveras? Y cuando le dijimos que la queríamos para salvar patrimonio, bueno, pues nos regaló infinidades de hueveras, pero han sido una salvación. Cada torre que ven es una caja de documentación. Lo que hemos sido muy escrupulosos es en que no se separaran el corpus de cada caja. Un sistema que funciona muy bien para el secado de documentación y enseguida compramos son las envasadoras al vacío. Pero, ¿qué nos pasó? Bueno, estas envasadoras al vacío está demostrado que si cambias el secante constantemente, cambias la bolsa, etcétera, se seca, pues en un par de días se seca cada volumen, pero nosotros no teníamos casi secantes y éramos un personal limitado. ¿Qué pasó? Que fue peor el remedio que la enfermedad. Y no me da vergüenza contarlo. Al revés, creo que tengo que contar estas cosas que nos salieron mal para que luego a otros no les salgan mal. Bueno, pues todo lo que envasamos lo tuvimos que abrir a los días. Se había podrido dentro de las bolsas, era increíble. No puedo describir el olor porque no les he contado, pero el barro analizado, el 80% son heces. Con lo cual, imagínense el olor que hemos tenido que soportar mientras todo ha estado húmedo. Increíble. Pero ya si esto está dentro de una bolsa y no lo hemos podido cambiar con la celeridad que requiere los secantes, bueno, pues fue, la verdad es que un desastre, pero bueno, pues no pasa nada. No se ha perdido la documentación, la salvamos, las dejamos a secar con hueveras y la estamos recuperando. Claro, ya que habíamos comprado las máquinas, pues bueno, pues yo quería aprovecharlas. ¿Cómo las hemos aprovechado? Por un lado, esos archivos que les dije que en el mes de abril y en el mes de mayo todavía seguían llegando y eran archivos pequeños, sí que ahí ya disponíamos de material, estábamos más tranquilos y con el sistema de secar en vacío, que son envasadoras como las que envasan jamón en el supermercado, pues cambiando los secantes y en 2 o 3 días los libros se quedaban perfectamente secos. Además, ¿qué hemos hecho? Bueno, ahora les contaré para qué lo hemos aprovechado. Una de las labores que ha sido más tediosa y la que más nos ha costado ha sido eliminar todos los elementos de plástico. Si ustedes piensan en un archivo, sobre todo los archivos de arquitectura, que son los que más nos han llegado, ¿vale? En los archivos de los municipios,
cuando han hecho expurgo, ¿vale? Pues a lo mejor multas de tráfico, nóminas, facturas, todo eso a lo mejor lo han tirado, pero el archivo urbanístico es lo que más han querido conservar. El plan de urbanismo, todos los planos de las casas, de los edificios. Bueno, ¿cómo están toda esa documentación? Se la pueden imaginar en fundas de plástico, en caja, la caja dentro de otra caja, dentro de otra caja. Todo eso lo hemos tenido que eliminar porque si no, la documentación no se secaba. Y eso ha sido tediosísimo. De hecho, yo pongo esta imagen para reírnos un poco porque, bueno, aquí sale una restauradora de pintura, que no me meto con ellas, pero las restauradoras de pintura, que yo les llamo de pitimini, porque están acostumbradas ahí a sus obras de arte, a restaurar, a reintegrar y todo maravilloso, bueno, pues estaban horrorizadas de estar con unos papeles feos, porque son feos, ¿vale? Y quitando fundas de plástico, pero no teníamos otro remedio que hacer esto para poder salvar la documentación. A propósito de esto, les quiero decir que, es verdad, la documentación es fea, pero porque son archivos, la mayoría administrativos y vivos, no son archivos históricos, menos mal que, excepto en un archivo que había documentación más antigua, archivos históricos, digo históricos del siglo XIV, nos han visto afectados, pero aquí tenemos la vida de los pueblos. Esta mañana mismo nos han escrito un archivo judicial solicitándonos que revisáramos la documentación de 3 expedientes porque pues, una persona tenía que heredar, otra persona se tenía que casar y si no tienen su papel de registro no pueden hacer su vida. Lo mismo les digo de los archivos parroquiales. Cuando una persona se quiere casar, pues si no tiene la partida de bautismo, no le dejan casar. Se han venido los párrocos a buscar en los libros para, bueno, pues poder hacer una foto y poder casar a las personas. Con lo cual, aunque esta documentación es fea y es tediosa, pues es importante salvar. ¿Qué estamos haciendo? Estamos eliminando el barro y, aunque se queda la mancha, lo importante en esta documentación no es la estética, sino la información que lleva. Con lo cual, vamos a dejar la mancha así, limpiar todos estos libros y estas manchas se podría haciendo un lavado de todo, pero bueno, es tanta documentación que yo soy la primera que defiendo que no vale la pena y simplemente estamos seleccionando aquella documentación más valiosa para que pase, digamos, a una segunda fase de restauración. ¿Cómo hemos quitado el barro? Y se van a reír, con las cañas del barranco. Las cañas que veían ustedes en la televisión, que también han hecho un tapón, esas cañas son durísimas. Pues recogimos cañas de los barrancos y nos hicimos espátulas porque es una madera durísima, pero no daña nada al papel. Y con eso, ya les decía que los primeros días no teníamos material, con eso seguimos limpiando el barro que hay en los volúmenes, hoja por hoja. Miren cómo se encuentra todo y es bastante tedioso de hacerlo todo. Otro problema muy importante que estamos teniendo es la proliferación de microorganismos. Lógicamente, han estado sumergidos, han estado húmedos y cerrados mucho tiempo y, bueno, también tenemos que hacer una aspiración hoja por hoja. Para hacer el alisado, porque ustedes dirán, bueno, no es importante la estética del libro, vale, pero si yo a un archivo le devuelvo los libros totalmente ondulados y ocupan 3 veces más de lo que ocupaban, les estoy generando un problema porque necesitan 3 veces más espacio. Con lo cual, una de las prioridades, o sea, primero eliminar el barro, segundo aspirar y desinfectar, que estamos desinfectando con agua y alcohol y con esencia de clavo, para prevenir un poco la aparición de microorganismos y de insectos, y estamos haciendo el aplanado de nuevo de toda la documentación. Por el sistema tradicional, aquí ven atabones, que también solicitamos a una empresa de construcción y nos los regaló, vino y nos soltó el camión lleno de atabones. Uy, esto no sé qué ha pasado aquí. Espera, que me sale a mí algo, un momento. Perdón. Uy, por favor, ¿me puedes ayudar? Que no sé qué ha pasado. Salir, ya está, ¿se ve? Sí. Bueno, hemos estado ahí con los atabones y bueno, pues intentamos, ahora no me va, intentamos reutilizar las envasadoras. ¿Cómo? Metíamos los libros totalmente deformados, con papeles secantes empapados en agua y alcohol, al vacío, y en 2 horas los acabamos completamente lisos. Sí que es verdad que la zona que estaba como más pegada a la base de lo que es la envasadora se nos quedaba más lisa y la parte
de arriba no se quedaba tan lisa y bueno, lo que nos inventamos, porque al principio metíamos maderas que teníamos para lisar, pero las maderas, las esquinas, una cosa tan obvia, pero pinchaban la bolsa al hacer el vacío, bueno, pues nos inventamos comprar tablas de estas de cortar queso o jamón que tienen romas todas las esquinas, entonces las introducimos en la envasadora, en la parte de encima, y la verdad es que los libros y la documentación se queda estupenda y es muy rápido el sistema de alisado. Estamos almacenando todo provisionalmente en cajas de archivo. Y, bueno, una de las mejores cosas que nos pasó es que hacia enero, creo que fue esto, nos llamó esta empresa de Lérida y nos dijo que, bueno, que quería colaborar con la DANA, que quería desinfectar algún archivo y que, bueno, que le dijéramos qué archivo podía desinfectar. Y yo le dije, bueno, tenemos 19 archivos afectados, ¿cómo te voy a decir que desinfectes Palporta y no Picaña? Y yo le dije al chico, digo, mira, si quieres puedes venir a la feria. Me dijo, ya, pero en la feria son 10.000 metros cuadrados para desinfectar, que no es lo mismo, ¿no? Y le dije, oye, te entiendo, no pasa nada, ya está. Y bueno, a la media hora me llamó y me dijo, Gemma, te desinfectamos la feria entera y lo han hecho gratis y ahora nos han llamado y nos han dicho que van a volver a hacer otra desinfección, que no se han quedado todavía conformes. Bueno, yo simplemente digo que el olor del día antes y del día después de la desinfección cambió. Los hongos que eran verdes se pusieron blancos, yo no sé si están muertos o no, pero desde luego la desinfección hizo su papel. ¿Qué tipologías documentales? Bueno, pues aquí yo me río cuando viene alguien a la feria a visitarnos porque, por ejemplo, esto son las bodas civiles de Aldaya, ¿no? Digo, bueno, más de uno a lo mejor le ha venido bien que se haya perdido el expediente, pero bueno, estamos ahí con las bodas, con planos, con documentación de todo tipo. También, bueno, ha venido muchísima indumentaria, luego esto era una colección de la Generalitat, que son unos grabados en seda maravillosos, y también han venido cuadros, que sí que es verdad que no son de mucha calidad, pero bueno, nos hemos tenido que poner el chip en esta ocasión y hemos tenido que priorizar el valor que tenían estas obras para los pueblos al valor histórico-artístico que podían tener. Quiero decir que si para estos pueblos sus premios de pintura anuales son importantes, pues para nosotros también, y ya está. Y los restauradores pues se quejaban diciendo, esto no vale la pena. Bueno, para nosotros no vale la pena, pero para ellos sí. Y es muy importante que estos pueblos ahora sientan que están recuperando lo suyo. No podemos despreciar las cosas que tenían. Aquí, bueno, pues como ejemplo puedo decirles que los restauradores sabemos que se tiene que envolver siempre las obras de arte con un tisú antes de ponerle, digamos, el papel de bolitas de craft. Aquí se han quedado con el agua, con la fuerza del agua, todas marcadas, ¿vale? Y esa ya no se puede eliminar. Bueno, hemos estado limpiando el barro, obra por obra. Aunque les parezca increíble, se lo prometo por Snoopy, esta pieza de textil, la restauradora de textil la limpió solo con la espátula de la caña. Ahora es verdad que necesitan pero no lo metimos en la lavadora, que esto con todo el barro que tenía se puede meter en la lavadora y ya está. La otra ya está igual y bueno, ya procederemos a la restauración posterior. Bueno, como les dije, que se activó el Plan Nacional de Riesgos e Emergencias. ¿Qué nos ha ayudado el Ministerio? Bueno, nos ha ayudado en el soporte técnico con equipos entre 6 y 8 personas durante 5 semanas, nos ayudó con el suministro de materiales y ahora están contratando lotes que nos está vendiendo muy bien porque se han llevado al final creo que 600 cajas de archivo para limpiar y esto pues la verdad es que es un alivio, ¿no? Y bueno, nos están ayudando con la propuesta. Es verdad que ha sido muy interesante el apoyo técnico y logístico, el intercambio de ideas de unos equipos y de otros, el soporte material de encontrar, las visitas, pero bueno, tengo que decir que lo mismo que pasa en altas esferas de que están todo el día, pues ha sido tú, no ha sido tú, no ha sido tú, nosotros, aunque en el equipo de los técnicos nos llevábamos muy bien, hemos sufrido las consecuencias, porque yo me acuerdo una vez, no me acuerdo qué, en noviembre, que publicaban todo como lo que lo estuvieran haciendo ellos. Yo una vez que me puse hasta a llorar y llamé a una que no sabía ni quién era del ministerio y dije, o sea, que quites lo que acabas de poner. Y digo, me van a tirar. Digo, que lo quites. No, es que el plan, digo, que el plan fenomenal. Pero aquí están restauradores todos los días, sin descansar los fines de semana, haciendo esta recuperación. Bueno, eso ha sido un poco complicado.
Como era un momento único, le pedimos a la Universidad de Valencia que analizara todos los hongos que habían aparecido en la documentación, en los trajes, etcétera. Para nuestro alivio, por decir algo, concluyeron que los hongos son los hongos habituales que están ahora mismo aquí con nosotros. Los mismos. Lo que pasa es que no se desarrollan porque no tienen condiciones. Pero bueno, yo tenía sobre todo mucho interés en saber si algún hongo era especialmente peligroso para el personal que estábamos trabajando. Aunque hemos estado trabajando, por supuesto, y seguimos con EPIs de arriba abajo, que ya no nos acordábamos lo que era llevar mascarilla todos los días, pero llevamos el mono, que da mucho calor, llevamos los guantes, la mascarilla, las gafas, bueno, pero los hongos son los habituales. También hemos estado analizando tintas para ver, bueno, pues que las que se aguantaron mejor que no. Y bueno, esto sería un cronograma de cosas que poco a poco estamos devolviendo y la verdad es que pues nos da mucha satisfacción. Por ejemplo, este es el archivo parroquial de Picaña, que una encuadernadora pidió de manera altruista hacer la restauración y lo están restaurando. ¿Qué hemos hecho? Bueno, pues a partir de conocer todos los planes que hay, todos los bienes que estaban dañados, hemos hecho un plan director para seleccionar los bienes y el orden en que lo íbamos a restaurar. ¿Cómo hemos hecho la selección y los criterios? Bienes públicos de la Iglesia, dirán la Iglesia, ¿por qué si no es público? Porque el patrimonio está donde está. Y bueno, pues lo hemos considerado y nos han dejado que lo consideramos como bien público. Por supuesto, hemos tenido en cuenta el estado de conservación, el nivel de deterioro, luego la importancia de ese bien para la población afectada, antes que la relevancia histórico-artística, que es generalmente en el instituto, pues nosotros que somos como la élite de la restauración y restauramos las mejores piezas de la Comunidad Valenciana, pues ahora estamos restaurando las mejores piezas que significan para esos pueblos, no las mejores de calidad artística. Por supuesto, los bienes de la Generalitat y la disponibilidad de fondos. En cuanto a la disponibilidad de fondos, les tengo que decir que hay mucho dinero para la Dana, que a mí me ofrecieron millones para restaurar, pero tuve que decir no, y dirán, bueno, ¿por qué dices que no? Bueno, porque quien trabaja en la administración sabe que gestionar los fondos cuesta mucho administrativamente. Entonces, al final solicité solo el dinero que sabía que nos podíamos gastar. Esto sería, bueno, pues un esquema, no está actualizado, me falta, salieron más piezas, pero porque vean un poco el esquema y la distribución del número de obras afectadas. Y pues ahora, pues eso, ¿cómo estamos actuando? Con los fondos DANA, estamos actuando con el personal propio del instituto y con nuestro propio presupuesto, pero además hemos podido contratar a medios propios y también licitar a empresas para que pudieran actuar en la Dana. Ahora mismo se están restaurando las esculturas de madera de Picaña y de Paiporta. ¿Y por qué digo de madera? Muchas esculturas de estas parroquias eran de escayola, de después de guerra. Las esculturas de escayola se siguen haciendo exactamente igual en Olot, valen entre 2.000 y 4.000 euros. Entonces yo les he dicho a los párrocos, mira, no vale la pena, la escayola es muy difícil de restaurar, no se va a quedar bien y no vale la pena invertir. Es mejor que personas que quieren hacer donaciones, pues que os compren directamente estas esculturas y se puedan reponer. Pero todo lo que son tallas de madera, algunas sí que son, esta sí que era del siglo XVIII, bueno, pues estamos procediendo a la restauración. La iglesia de Picaña, como les dije que había sido la más afectada, para que pudieran abrir al público y sobre todo para que los niños pudieran tomar la comunión, que les parecerá una tontería, pero bueno, los niños tenían derecho a tomar la comunión en su iglesia y en su pueblo. El párroco me decía, Gemma, se me están yendo todos a los pueblos de al lado. Bueno, pues les dije, vamos a empezar. Y las primeras que restauramos fueron las imágenes. Esta es la imagen titular, esta es una imagen de la Virgen del Rosario del siglo XVIII y ese es su patrono, que todavía lo tenemos en proceso de restauración, pero bueno, intentamos acelerar esos procesos con personal propio del instituto para que pudieran bueno, pues abrir la iglesia y por lo menos tener una o dos imágenes para que el culto fuera un poco más creíble, porque estaban dando misa en el teatro y estaban haciendo los entierros en la Plaza del Pueblo. Quiero decir, para lo que esto significa, ¿no? Lo duro que ha tenido que ser no solo sufrir todo el proceso de la Dana, sino que luego pues
enterrar a su gente y hacer estas celebraciones pues en sitios que no eran los más adecuados. El Archivo Municipal de Alfafar lo estamos interviniendo, que les he dicho de la Federación Sindical de Arroceros de España, estamos haciendo ya la restauración. El Ayuntamiento de Valencia nos han dejado un laboratorio que tenían vacío para poder intervenir. En la Diputación de Castellón también nos ha dejado espacio para intervenir los textiles de Chiva y La Torre y también las esculturas, como hemos visto. Bueno, yo tengo que agradecer muchísimo que en el instituto hay solo 3 personas en administración y han sido ejemplares a la hora de gestionar administrativamente todo lo que podía hacer. Que sepan que el IBAM, que es el Instituto Valenciano de Arte Moderno, está restaurando sus propias obras, que el Consorcio de Museos de la Generalitat Valenciana apoyó a los artistas que habían perdido los estudios y les dejó seguir pintando y almacenar sus obras dentro del espacio del Carmen, que es donde tiene la sede del Consorcio de Museos. Bueno, nos están ayudando a la Comunidad de Madrid, el Ministerio, la Escuela de Restauración, los catalanes se han volcado, la verdad. Aquí faltan gente que nos está ayudando. Y bueno, a mí me gustaría hacer una reflexión de lo que ha sido esta experiencia, lo que está siendo y cómo en un futuro podríamos mejorarla, ¿no? Que creo que de esto tenemos que aprender. Por un lado, lo peor ha sido la gestión de los equipos. Les he dicho al principio que los equipos trabajaron en condiciones muy duras, ¿vale? Se está haciendo muy largo porque llevamos un año y nos queda otro seguro, trabajando con cosas pues, que no son aparentemente bonitas, quitando barro, que es desagradable, y bueno, pues gestionar los equipos, cómo se sienten, cómo distribuir el trabajo para que bueno, pues no se haga pesado. Pues eso está siendo una labor que yo creo que para el futuro, en este grupo y en este plan de emergencias de la Comunidad Valenciana, tenemos que diseñar muy bien los equipos y combinar equipos de la Dirección General de Patrimonio, de la Dirección General de Cultura, del Instituto, que puedan encargarse cada uno de unas cosas para un poco compartir, digamos, esta experiencia, porque también les digo que nos han dejado un poco solos. Luego, pues como les he contado que el equipamiento básico de emergencias, es verdad que nosotros tenemos un carro de emergencias, pero que nos ha servido solo, pues si en un archivo se ha inundado porque se ha roto una cañería o en un museo ha pasado algo, pero bueno, para esta catástrofe era absolutamente limitado y no nos servía de nada. Tenemos que establecer una red, yo creo que deberíamos establecer una red nacional, que supiéramos un poco todos los centros que hay de restauración y todas las especialidades que tienen para podernos llamar los unos a los otros en un caso y decir, ayúdame con esto, que creo que esa red no la hemos establecido bien, me parece muy importante. Y luego, bueno, pues también reflexionar en cómo hacer la distribución de las tareas para que, bueno, pues todo salga lo mejor posible. ¿Qué conclusiones podemos llegar? Bueno, pues que las dimensiones de la catástrofe, bueno, pues se exceden en todo aquello que habíamos ensayado y todo lo que habíamos reflexionado sobre emergencias. Hemos podido identificar daños y alteraciones causadas por esta catástrofe. Hemos podido valorar la efectividad de los tratamientos utilizados, los problemas de suministro. Por supuesto que vamos a hacer recomendaciones futuras para archivos, para depósitos de arte, de cómo almacenar y custodiar los bienes. También hemos visto que solo la suma de esfuerzo de muchas administraciones y de gente que ha querido ayudarnos, pues hemos podido recuperar todo este patrimonio. Y bueno, han venido todos a hacerse la foto, el ministro, el presidente, la secretaria autonómica, y dirán, bueno, yo lo veo positivo. Porque, primera, han valorado lo que estábamos haciendo, han valorado el patrimonio y han dado difusión. O sea que yo, a todo el que venía, bienvenidos. Lo primero que les enseñaba es el documento, primero aquel que les he enseñado de Aldaya, en el que ya se decía que en el 57 se había inundado el pueblo y la Rambla del Pollo. Y decía, esto ya ha pasado, esto ya ha pasado. Bueno, nos han ayudado muchísimo, sobre todo en la primera fase, la Asociación de Archiveros. Este es el archivo de Algemesí. El archivo de Algemesí no lo deslocalizamos al principio, igual que las esculturas, que se me ha olvidado decir. Las esculturas húmedas era muy peligroso
transportarlas porque se podían deformar más. Lo que hicimos fue en las mismas iglesias ponerlas en sitios seguros. Y solamente cuando han estado secas, en el mes de agosto hicimos el traslado a los laboratorios de restauración. Y este archivo pudieron desalojarlo en un sitio seguro, con rejas que se podía ventilar, pero había como 10.000 cajas de documentación. Entonces le pedimos a los archiveros que fueran a hacer un expurgo, porque dijimos, vamos a rescatar solo aquello que sea importante, porque una cosa que se ha aprendido es, primero, los archivos se han venido en el mes de mayo, después de 6 meses, y los hemos podido rescatar, no pasa nada con que pase un mes y nos organicemos bien y se rescaten. El papel aguanta lo inaguantable. Y otra cosa es que, como venían los camiones y el ejército entraba a saco, con toda la buena intención, a coger todo el archivo y nos depositaba todo el archivo en feria, pues el expurgo tuvo que hacerse cuando ya habíamos hecho la fase de rescate y habíamos expandido toda la documentación, con lo cual en este archivo lo que determinamos es lo primero, que se haga el expurgo y ya trasladaremos a feria solo el material. Voy acabando ya, Y bueno, hemos tenido voluntarios, la gente me pregunta, bueno, ¿habéis tenido muchos voluntarios? Hemos tenido voluntarios, pero yo les digo, una catástrofe y un rescate de bienes culturales no se puede confiar a los voluntarios. Se tiene que confiar con personas preparadas y los voluntarios son voluntarios que un día vienen, 3 no, con lo cual no puedes organizar el trabajo a partir de voluntarios. Hemos tenido muchos y pocos. Hasta Navidad, que sonaba mucho la lana, pues venía la gente. La vicepresidenta me pidió que los sábados y los domingos trabajáramos para que fueran los voluntarios. Yo dije, no. ¿Por qué no? Digo, ¿por qué no? Porque el personal ya está toda la semana trabajando, no va a trabajar también los fines de semana. Pero bueno, pasó Navidad y ya no tenemos voluntarios de ningún tipo. Sí que vinieron las universidades, pero ya les digo, hasta Navidad, a ayudarnos. Y bueno, yo simplemente quiero terminar diciendo que cada vez que yo cuento lo que estamos haciendo, pues quiero hacer un homenaje al personal del Instituto y del Archivo del Reino, que somos los que día a día estamos, después de un año, trabajando con este material. También, por supuesto, a los voluntarios que han venido, al personal del Ministerio que nos está ayudando, pero quien estamos llevando el peso y se nos está haciendo duro y largo, pues es el personal del Instituto y del Archivo del Reino. Así es que muchas gracias y si tienen alguna pregunta, estoy a disposición. Perdón, que me he pasado un poquito. Bueno, muchísimas gracias, Gema. Y yo no sé si hay alguna pregunta, la verdad es que creo que has tocado todos los temas y bueno, pero todavía tenemos creo que 5 o 10 minutos para si alguien de ustedes tiene alguna pregunta. Quería preguntarte cuántos sois en el archivo. O sea, no en el archivo, perdón, en el instituto. En el instituto somos 25 restauradores, pero si quitas a los que están de baja y 2 personas que son inmunodeprimidas que no pueden trabajar con hongos, pues creo que seguimos estando unos 14. Y el Archivo del Reino vienen 2 restauradores del Archivo del Reino a ayudarnos. Ahora sí que hemos contratado 19 restauradores que están repartidos entre textil y escultura y también ayudándonos con los documentos. Bueno, pues nada, agradecerte de nuevo, Gema, que hayas podido venir, que hayas venido a Vitoria, que nos hayas transmitido un poco todo ese trabajazo que lleváis un año haciendo y nada, pues nada, muchísimas gracias. Vale, pues muchas gracias. Gracias a ustedes por venir. Gracias. Les recuerdo también que el próximo martes será la segunda conferencia que estará a cargo del geólogo Carmelo Corral, que nos hablará sobre uno de los amonites gigantes que tenemos aquí en Álava, en el Museo de Ciencias Naturales. Les espero entonces.